Hey guys, I know launching your own podcast can be scary, especially if you don't know where to start. That's why I want to share with you this tool. It is called Anchor, and it's the easiest way to get started and has everything you need in just one place. It's free, the editing process is really simple, and you can do it directly from your phone or computer. Anchor will distribute the podcast for you, so it can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. And you can make money from your podcast with no minimum listenership. To get started, download the free Anchor app or go to anchor.fm. It is anchor.fm. Bienvenidos a Miami Lifestyle, un espacio en el que vamos a escuchar a personas exitosas que admiro, emprendedores y líderes que comparten sus experiencias de éxito, de fracaso, sus miedos y sus fortalezas. No son entrevistas, son pláticas entre amigos con un drink y la compañía de todos ustedes. Cheers. En el episodio número 2 de Miami Lifestyle vamos a platicar con Mariana Luna, licenciada en Diseño y Asesoría de Imagen. Hablaremos de sus viajes, cómo supera un fracaso y cuáles fueron los retos más grandes a los que se enfrentó en el proceso de la apertura de su negocio. Comenzamos. Bienvenida Mariana, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, qué gustazo. Bueno, pues sin más preámbulo me encantaría comenzar, antes de que platiquemos de lo que estás haciendo ahora, que sin duda pues es un logro, es una meta que yo sé que pues te tomó tiempo, tomó sangre, sudor y lágrimas y eventualmente pues lo hiciste realidad. Pero antes de que lleguemos a ese punto, quiero preguntarte algo muy particular. Sí, ¿A ti te gusta mucho viajar? ¿Hiciste viajes específicamente pues en Asia? ¿Estuviste en Tailandia, en Vietnam, en Brunei, en Camboya, en Malasia? Sin contar pues que estuviste también en Canadá, ¿no? sí. Entonces, antes de llegar a ese punto, o sea, ¿tú qué es lo que encuentras cuando estás expuesta a diferentes culturas, a diferentes ambientes y cosas que no conoces? Eso desde la perspectiva de emprendedora, de lo que tú traes y de todo el trabajo que has realizado. ¿Qué es lo que cambia internamente cuando tú tienes una perspectiva completamente diferente? Pues mira, te voy a ser muy sincera, yo creo que de todos los viajes que he hecho, digo, no he hecho tantos, pero de los que he hecho, yo creo que bueno, dos de las ciudades que más me han marcado a mí fue Camboya y la India. La India porque es una ciudad muy conocida por ser sucia, ¿no? Porque no hay como que limpieza en la ciudad, la gente y sus religiones, etcétera. Cuando yo fui a la India tenía 17 años, realmente era un país en el cual pues era ignorante, ¿no? O sea, no sabía mucho de él, de su religión, bueno, de todas las religiones que tenían, el budaísmo, qué animales adoraban, qué no, qué, etcétera, ¿no? Y pues yo iba con una idea de, pues la India es sucio, muchísima gente, olores diferentes, y la verdad es que me quedé totalmente enamorada del país. ¿Por qué? Porque tienen una cultura en la cual creo que todos deberíamos de tener, que bueno, más que cultura es su religión, que es el respeto a los animales, a la religión, al ser humano, y creo que eso nos falta a todos, ¿no? Entonces, yo la verdad estaba impactada que ibas caminando y sí, claro, era sucio. Te impactaba ver gente en las calles haciendo del baño en la banqueta. Veías que había semáforos y la gente se pasaba por como quería los altos y tú decías, me voy a estampar ahorita, ya sabes. Pero ahí su educación era, no sirve el semáforo, cada quien iba pitando y el coche más grande era el que tenía el paso, ¿no? Culturas o cosas, tradiciones, no sé, de allá, que tú, pues a lo mejor aquí en México ya se hubieran peleado, ya hubieran chocado, no sé, ¿no? Y justamente en el viaje de la India eh, hicimos como un tour y en ese tour nos tocó tener una cena con una familia hindú. O sea, nos invitan a cenar y ahí es cuando ellos te quieren enseñar la realidad de una vida de una familia hindú, ¿no? Que es como sus tradiciones, cómo comen, cómo es que viven su día a día, etcétera. Y ahí fue cuando a mí yo dije, wow, o sea, porque no creas que te llevan como a una casa como aquí todos cualquiera, ¿no? O sea, más bien es gente indígena de allá y la verdad es que es padrísimo. O sea, yo veía que en el techo veías los changos brincando y se te acercaban y los podías tocar perfecto y el animal ni se ponía agresivo contigo, ni te trataba de morder y yo decía como por, y ellos mismos te lo dicen, pues porque aquí los animales se respetan.
aquí los animales no se comen. Por ejemplo, algo muy chistoso es que en la India la gente con más dinero come, perdón, la gente más pobre es la que come carne roja, ¿no? Que es todo lo contrario en México. Y yo decía, ¿cómo? Y me dijo, sí, o sea, la gente que come carne roja aquí es porque es carroña, o sea, es la gente más pobre, aquí no comemos carne roja. Entonces son cosas que tú no te das cuenta y que no sabes, como lo repito, es algo muy era ignorante en ese aspecto, que eso para mí me marcó muchísimo, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo dije, pues sí, tienen razón, o sea, realmente creo que nosotros somos también parte de un animal. ¿Por qué? Porque maltratamos a las personas, maltratamos a los animales, no tenemos un respeto a nada más que como que esa ambición de tener más, 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 que no por algo ya no tenemos tantos árboles, tanta agua, etcétera, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando fui a Camboya. Camboya es un país igual muy chiquito que sufrió guerra hace 10 años, hace nada. Y entonces tú vas y pues vas caminando y ves gente sin brazos, sin piernas y que te ponen letreros así de soy víctima de la guerra, ya sabes, de las minas, porque ahí en Camboya los vietnamitas se encargaron de que pusieron muchísimas minas en la tierra, entonces hay gente que aún no encuentran todas, que van caminando y pum, explota una mina y muere alguien o se lesiona a alguien, ¿no? Entonces ahí fue lo mismo, ahí fue cuando tú entras a un país tan chico, pero sientes el dolor de la gente y el miedo de la gente. Pero aún así, te lo juro, toda la gente me impactaba, te recibía con una alegría, te sonrían muchísimo, te decían así de, bienvenido a nuestro país, yo sé que no hay mucho que ofrecerte, pero ustedes son nuestra vida, ya sabes. ¿Por qué? Porque siempre vivieron en pobreza y en guerra. Y de un tiempo acá, pues hay mucho turismo ahí y gracias a eso la gente vive. Digo, la gente ahí está muy controlada por el gobierno, pero aún así es gente feliz. Entonces, a mí creo que esos dos países me dejaron muchas lecciones, que muchas veces nos quedamos en lo negativo de un lugar, ¿no? O sea, lo que escuchamos, lo malo que habla el gobierno o los periódicos, etcétera, y no nos permitimos entrar a la realidad de ese país o a la realidad fuera de un país de una persona, que muchas veces creo que pasa. Entonces, para mí esos dos viajes han sido los que más me han marcado y los que más me han enseñado por ahora. Espero otros me enseñen más cosas, pero hasta ahorita estos dos son mis favoritos. Sin duda vas a tener muchos otros viajes. Es Sí, súper interesante cómo lo compartes, porque tú compartes que llegas con un prejuicio, tú compartes que llegas ya con una idea y una expectativa, ¿no? A lo mejor la expectativa fue superada o no fue superada. Lo importante aquí es que tuviste este sentido de adaptabilidad, que claro. tú decidiste fusionarte tanto con su cultura como con sus creencias, y yo creo que al mismo tiempo que tú tienes un choque cultural, ¿no? Porque empiezas a ver y empiezas a interactuar con personas que tienen unos contextos completamente diferentes a los que tú tienes. Yo creo que una de las cosas más importantes en cuanto al crecimiento personal es eso, ¿no? Que finalmente tú tengas esta apertura para poder tomar las cosas positivas de las otras culturas, de las otras personas. Déjalas, a lo mejor ni siquiera necesitas viajar, ¿no? Creo que desde el punto de vista socioeconómico en nuestro mismo país, en México, Sí, pues también existen este tipo de estándares que nosotros vamos marcando y que estamos completamente predispuestos, pero tú decidiste, ¿sabes qué? Estoy aquí, estoy abierta a este tipo de experiencia, yo vine aquí a vivir esta experiencia, entonces cambias completamente todos esos paradigmas, decides adoptarlos y decides implementarlos también en tu día a día, ¿no? claro. Ahora, yo creo que eso también les pasa a las personas que llegan a México, ¿no? Para ellos hay muchas personas que les pueden hacer muchísimo choque cultural. Deja la barrera del idioma, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros también estamos acostumbrados y que cuando estamos dentro de esta burbuja no nos damos cuenta y es cuestión de perspectiva. Ahora, ya después de todos estos viajes y ya después de estas experiencias, tú actualmente vives y radicas en México, en Puebla. Sí, correcto. Ahora, en Puebla, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que disfrutas de Puebla desde cualquier perspectiva, desde cualquier sentido, que sabes perfectamente que tú no puedes encontrar en ningún otro lugar del mundo? Bueno, pues creo que mi principal es mi familia. Realmente soy súper familiar.
y toda mi familia pues vive aquí, ¿no? O sea, no solo mis papás, mis hermanos, sino mis primos, mis tíos, todo, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que estoy, yo creo que todavía aquí, pero independientemente de eso, la verdad es que a mi Puebla siento que tiene de todo un poco y del cual puedes disfrutar. Puedes estar en un lugar que es como Atlisco, que hace calor. Digo, lo único que no tenemos es playa, pero hace calor, es un lugar muy verde, puedes ir perfecto a comer un día ahí o quedarte un fin de semana en una alberca ahí, etcétera. Tenemos Cholula, que Cholula es, por así decirlo, como el pueblito, donde tenemos una iglesia arriba de una pirámide, hay pirámides, puedes ir a caminar y pueblear ahí, te venden como cositas, chucherías y esas cosas. Y bueno, pues la ciudad de Puebla cada vez está más grande, ya creció, digo, ya ves un poco más de edificios, antes era un poco más chica. No tenemos como la variedad de turismo así de cosas, como experiencias, pero por ejemplo tenemos el zoológico más grande de la Latinoamérica, que es African Safari, entonces un fin de semana te la pasas muy bien ahí. Y yo creo que algo demasiado fuerte que creo que no encontramos es la comida. Estoy completamente de acuerdo. Y las 20.000 iglesias que tenemos. O sea, Puebla es muy conocido justamente por eso. Se llama Puebla de Los Ángeles y justamente es que tiene muchísimas iglesias y cada iglesia es diferente. Cada iglesia tiene su toque. Hay una iglesia que por dentro está llena de oro. La verdad es que tiene mucha cultura. Se habla de mucha cultura y no por algo también en la gastronomía, ¿no? Está el mole, el chile en nogada, el mole de caderas, o sea, como que muchas cosas que la verdad en gastronomía no nos, o sea, no se pierden, ya sabes. O sea, está el rompope, la verdad es que es muy rico, me gusta también porque es muy tranquila. No es una ciudad como, no sé, CDMX, que muchísimo tráfico, muchísima gente, la vida es rapidísima. No, aquí como que cada quien es muy tranquilo, es muy seguro. Realmente no hemos tenido como problemas de inseguridad así como de varios años, ¿no? Hubo un tiempo que sí, pero fueron como 2 años, que no era, o sea, que nosotros no estábamos como acostumbrados a de la nada escuchar, mataron a fulanito de tal en tal lado, ¿no? O no sé, asaltaron a tal lado. Lo más fuerte que escuchabas es me robaron mis 4 llantas, ¿no? Entonces, creo que Puebla en ese sentido también es muy bueno, pero pues no sé, o sea, yo creo que sí, mi familia es mi número uno y de ahí yo creo que la gastronomía y todo, o sea, todo lo puedes buscar. El centro histórico es hermoso, la verdad, a mí me encanta. Y eso es una de las cosas más importantes cuando ya defines una línea de vida, cuando tú ya tienes tus prioridades, cuando sabes exactamente qué es lo que quieres, de dónde vienes y a dónde vas. Después de todas estas experiencias, tú las conjugas y tú decides quedarte ahí, principalmente como lo has mencionado y sé perfectamente lo cercana que eres a tu familia y eso me gusta muchísimo y admiro bastante, Mariana. La verdad, tu familia y ustedes son un núcleo bastante unido, es algo muy bonito, ¿no? Y finalmente tú decides seguir con esta línea porque al final de cuentas todo lo que nosotros hacemos nos debe de llevar a la felicidad, ¿no? Ese yo creo que es el máximo punto. Y ahora, ya dentro de todo este universo de posibilidades, todas estas experiencias que has tenido, ¿en qué momento o en qué punto tú te das cuenta que el diseño y la imagen personal tenían que formar parte de tu vida? O sea, porque sin duda tú tuviste muchísimas experiencias, ¿no? Y ahorita hablas muchísimo de comida, entonces podría estar también la gastronomía, el tema familiar, pues a lo mejor temas sociales, pero tú decides irte por este rumbo, por este camino que sin duda hoy por hoy pues has encontrado el éxito y sigues caminando también hacia las metas a mediano y a largo plazo, estoy seguro. Pero ¿en qué momento Mariana dice esto es lo que a mí me apasiona, esto es en lo que yo soy buena, esto es lo que me gusta y esto es lo que quiero por el resto de mi vida o por un largo plazo? Pues mira, yo estaba justamente como dices, cuando yo tenía 12 años más o menos, me encantaba ver Home and Health y los programas de no te lo pongas, cambia tu estilo, cambia tu look, no sé qué, ¿no? Y yo siempre lo veía muchísimo y me encantaba el cambio drástico que le hacían a la gente. Lo único que a mí como que me chocaba, como que no lo entendía y como que decía, es que no hay manera, era que pues era un capítulo en el que la mujer se sentía, no sé, insegura, no le gustaba su ropa,
tenía miedos, tenía tal cosa, no sé, ¿no? Y de ahí, pues le decían como, te vamos a cambiar el look y pum, le cambiaban el look y ya la mujer ya era una mujer segura, ya era una mujer empoderada. Sí, la realidad es que sí puedes hacerlo, lograr eso. Pero yo empecé a ver esos programas y yo le decía a mi mamá, es que me gusta esto, pero creo que hay algo más que puedo enfocarme, ¿no? Y fue cuando yo le decía a mi mamá, es que me gustaría enseñar o, por ejemplo, dar este tipo de programas de cambiarle la imagen a alguien y darle la seguridad externa, o sea, lo físico, que es la ropa, etcétera, pero creo que también es importante sanar lo interno. No, porque aunque yo te ponga el vestido más caro del mundo, si tú no te sientes segura, no lo vas a proyectar. O si yo te pongo la camisa, no sé, más padre y te digo, y estos jeans se te van a ver increíbles o este traje se te va a ver increíble, si tú no te sientes seguro contigo o no estás bien emocionalmente, no lo vas a poder proyectar, aunque yo te ponga lo que te ponga. A lo mejor en un minuto, en una hora, te vas a sentir perfecto o guapísima, pero después de eso se acaba. ¿No? Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero estudiar esta carrera, pero también quiero cambiar desde dentro a las personas, ¿no? Entonces yo ahí entré en ese dilema de o estudio psicología o estudio diseño de imagen, ¿no? Porque yo decía, yo no puedo meterme en un tema al que yo desconozco, que es autoestima, psicología, etcétera, ¿no? Y tampoco puedo decir soy psicóloga y me meto en el tema de imagen, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué me gusta más? Obviamente ganó la imagen porque siempre estuve enfocada en la imagen. ¿Qué hice? Tomé toda mi carrera de imagen y poco a poco, muy chistoso, en mi cuarto semestre me dan la materia de maquillaje. Entonces, pues yo empiezo a maquillar y a aprender y etcétera. Y a mitad de ese lapso de que empiezo a maquillar en clases y todo, a mí me entró como que un poco el ya no le quiero pedir a mis papás que me compren las cosas que quiero, ¿no? Mis caprichos, por así decirlo. Entonces yo dije, pues mientras estudio, pues voy a maquillar. Yo empecé muy chica, te digo, seguramente ahorita me vas a preguntar eso, entonces no me voy a adelantar tanto, pero justamente fue así, o sea, yo empecé viendo programas desde los 12 años, estaba segurísima que quería estudiar diseño de imagen, nada más que como que estaba entre psicología o imagen. Al final me enfoqué en imagen y obviamente la psicología me sigue gustando, me gusta leer muchísimo sobre la autoestima en general y justamente de eso fue mi tesis, fue de cómo la menopausia y el posparto de una mujer afecta en el autoestima y la imagen de una mujer, ¿no? Entonces, justamente me enfoqué en todo eso, en cómo puedes llegar a hacer sentir bien a la mujer, porque pues eso dicen, ¿no? Que cuando ya tienes hijos, ya no tienes tiempo para ti, ya no te arreglas, te puede dar posparto, bueno, depresión posparto, o la menopausia, que te dan mil calor, o te sientes, subes de peso y entonces ya nada te gusta, etcétera, ¿no? Entonces yo me enfoqué en eso y pues a la fecha como que me gusta enfocarme en eso, me gusta pues levantarle el ánimo a la gente y decirles como, ok, yo a lo mejor y no te voy a cambiar tu manera de pensar, pero por lo menos te voy a hacer sentir bonita en tu evento, ¿no? Que es maquillando, arreglando, dándoles tips de cómo vestirse, etcétera. Fíjate que es súper interesante lo que comentas ahora porque eso realmente yo no me lo esperaba, ¿no? O sea, muchas personas que están dentro de esta industria es sin duda una industria que también es muy superficial. ¿No? Es mucho glamour, es muchísima imagen, es muchísimo relaciones públicas, pero tú le das este enfoque más humano, tú le das un enfoque completamente opuesto a lo que incluso yo hubiera esperado, ¿no? Realmente sí esperaba otra cosa y te lo comento por esto, porque al final de cuentas tú también has participado en eventos importantes como sé que te invitaron a participar, a ser maquillista para una de las portadas de una revista importante en México, que es la revista Chic.
entonces maquillaste a las modelos de la portada. Entonces, esa línea es muy superficial, esa línea es muy, bueno, realmente eso, ¿no? Es completamente opuesto a algo un poquito más humano, algo de más ayudarles a las personas porque estás maquillando a modelos, ¿no? Pero al mismo tiempo también le tomas la importancia que tiene este mismo arte, porque no es una profesión, al final de cuentas ya se llama arte, ¿no? Está definido como arte. Platícanos un poquito cómo fue tu experiencia ya entrando a este tipo de industria, no tanto humana, sino ya como más como todos nosotros lo conocemos, nosotros los que no estamos tan involucrados en esta industria, el participar ya pues en portada de revista con los modelos, etcétera. La presión yo me imagino que puede ser muy diferente porque también las exigencias y las expectativas pueden cambiar, ¿no? Entonces, tu experiencia en esa invitación y en ese momento en específico con esta revista, ¿cómo fue? Pues mira, la realidad es que todo lo de moda, todo lo de pasarelas, etcétera, lo empecé a aprender en la universidad, ¿no? Mi universidad, Trosmer Centro Universitario, es de moda, diseño de modas, diseño de imagen, estilismo, etcétera, ¿no? Entonces yo empecé ahí y pues obviamente te empiezan a conectar a otros lados, ¿no? Empiezas a conocer otra gente, empiezas a conocer diseñadores, tus propios profesores, etcétera, ¿no? Entonces, pues un día yo empecé a subir como pues mi trabajo y justamente fue un poco más al revés. Yo a veces en la universidad era de Mariana, puedes ser modelo, Mariana, puedes, no sé qué, te podemos maquillar, Mariana, así, ¿no? Y yo la verdad es que nunca me enfoqué en eso, o sea, yo nunca trabajé para eso, no gané nunca un peso por ser modelo, porque pues lo hacía por ayudar a la gente, no tanto por ganancia, porque no era lo que me dedicaba. Entonces, pues así conocí a una de las que es de aquí de Puebla, y me escribió y me dijo, oye, nos gustaría que tú maquillaras. Hemos visto que te han hecho con unas campañas, de hecho uno de mis profesores, que ahora es muy amigo mío, que es fotógrafo, pues tenía esa conexión con ella, ¿no? Entonces le dijo, no, Mariana maquilla súper bien, maquilla muy editorial, etcétera. Hay una diferencia en un maquillaje social y un editorial, ¿no? Que es la de un evento a algo más de revista. En revista normalmente los maquillajes es casi no tiene maquillaje, ¿no? Que se vea la piel como si no estuviera maquillada, las cejas casi no, nada más un pop de color en los ojos con metálicos, cosas así, ¿no? No vas a ver el pestañón, el delineado y la boca roja, o sea, no, ves cosas más naturales, más porque ahí el protagonismo normalmente es la ropa, normalmente es el look, etcétera. Entonces, pues yo como que este profesor fue como muy, dile a Mariana y dile a Mariana y dile a Mariana, al final me escogen a mí. Y sí es difícil en cuestión de, te da miedo, ¿no? O sea, como que dices, no la puedo regar. O sea, ¿por qué? Porque mi foto o mi trabajo va a estar en una revista. Y si yo la riego y si no sale como yo espero, pues no me van a volver a buscar. No van a volver a decir quiero trabajar con esta persona. Entonces yo ahí sí me súper enfoqué, lo que me decían lo hacía. Era quiero el ojo negro, te hago el ojo negro. ¿Quieres esto? Te hago el otro. Y obviamente días antes yo me ponía a practicar, a tratar de dejarlo más posible, porque aquí dentro de la moda, en revistas, ellos te mandan un book y te dicen, esto es lo que queremos, este maquillaje queremos, la de peinado va a ser esto, la ropa es esto, etcétera. Entonces tú ya sabes, tú no llegas como en blanco, ¿no? Y ya de qué vas a maquillar, sino tú ya llegas con algo en tus manos. Entonces, en cierto punto yo dije, pues tengo que medio practicar porque aparte te dan un tiempo. O sea, no es como que te dicen, tárdate lo que quieras, ¿no? Tienes 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos máximo para entregarme a las tres modelos, ¿no? O a la única modelo. Y te quedas ahí retocándole todo el tiempo. Entonces era como de, me tengo que apurar, lo tengo que hacer rápido, tiene que quedar bien, tiene que quedar pulido, no voy a hacer cochinadas. Entonces, la verdad esas experiencias a mí me gustan mucho porque son diferentes a mis fines de semana cotidianos, ¿no? Que son más sociales. Entonces, cuando hago pasarela en Trosmer, cuando nos llaman para maquillar para los modelos, etcétera, ejemplo, cuando son pasarelas de Trosmer,
pues maquillas aproximadamente todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7, 6 de la noche. Vas cambiándole los maquillajes porque cada diseñador tiene un estilo diferente de maquillaje, entonces maquíllalas, peínalas y todas las tienes que hacer en 5 minutos, 6 minutos. Entonces, ese tipo de cosas me gustan porque, como dicen, ¿no? Cuando estás en presión, haces mejor las cosas, ¿no? Entonces, pues la verdad es que yo lo disfruto muchísimo. Es algo que no lo hago tanto, pero cuando lo hago me entrego mi 100% o si puedo mi 200%, o sea, me fascina. Y yo creo que eso también delimita completamente el resultado, ¿no? Hay muchos, hablando desde el punto de vista de emprendedores, hay muchas personas que erróneamente dicen, ok, yo voy a poner mi propio negocio, yo soy completamente independiente, yo no tengo jefes. La realidad es que no, la realidad es que tienes 25 jefes, ¿no? O sea, tienes el jefe que te está pagando primero, la persona que está a cargo de la pasarela, la persona a la que le estás maquillando, porque pues también debes de ver que el maquillaje que le pongas pues también no sé exactamente cuáles son los términos correctos, pero que queden bien con su tono de piel, todo ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que también pues te pega un poquito en esa parte, o algunas personas que quieren ser completamente independientes, pues debes de bajar un poquito la guardia, ¿no? Y debes de ser más humilde, debes de decir, ok, yo quiero exponer mi trabajo, yo quiero que esto trascienda, yo quiero que esto eventualmente se vuelva todavía más grande, pero para eso pues tenemos que tomar todos estos pasos que eventualmente me van a llevar allá, ¿no? Y ahora hablando un poquito acerca de lo que tú haces, que finalmente pues es manejo de imagen, ¿no? Y yo creo que por la principal imagen que debes de comenzar, pues es la tuya misma, ¿no? O sea, tú has desarrollado tu imagen personal, has desarrollado tu marca personal por bastante tiempo, pero ¿cuál es esa línea que divide esa imagen personal y en términos generales esa imagen personal que tú quieres proyectar desde profesional, social, familiar a la autenticidad? O sea, ¿en qué momento tú consideras que ya estás rayando en algo que no eres tú, que estás perdiendo completamente esa esencia? Supongo que pues has tenido algún tipo de retos, ¿no? Pero ¿tú cómo consideras este balance o cómo puedes llegar a este punto de equilibrio entre el desarrollo de tu imagen personal y profesional, ya con todos estos estudios y toda esta preparación que has tenido, a mantenerte auténtica y con tu esencia? Pues mira, la verdad es que en un inicio, pues cuando yo empiezo con todo esto, apenas está como el boom de Instagram, ¿no? De date a conocer tus seguidores, etcétera. Yo la verdad pude haber escogido mi cuenta personal para vender mi trabajo, ¿no? Para tener más gente, para que me conocieran. Y no lo quise, justamente por eso, porque creo que se iba a perder el Mariana Luna, mi compañera de la prepa, Mariana Luna, mi prima, Mariana Luna, mi amiga. Entonces yo lo que hice fue separar mis cuentas completamente y lo que hago, obviamente de vez en cuando comparto en mi cuenta normal, personal. ¿Por qué? Porque pues es de lo que vivo, es lo que me gusta, es a lo que me dedico, ¿no? Pero no saturo esa cuenta de mi trabajo porque para eso está, o sea, esa es mi manera de separar un poco el, tengo mi trabajo y en ese soy muy formal y soy muy discreta y me enfoco muchísimo, pero también tengo mi vida privada en la cual no tengo por qué, como por así decirlo, combinarla, ¿no? Porque, pues si yo tuviera todo combinado en una sola cuenta, ajá, si yo voy al antro o yo voy a echar relajo o lo que quieras, y una clienta ve perdón que lo diga, pero mi peda del fin de semana, va a decir, o sea, ¿y ella me va a maquillar a mí? ¿O ella me va a dar mi imagen a mí? O yo suba un video y se me salga una grosería, va a decir, ¿y ella es la que me da la asesoría? Entonces, creo que eso es muy, muy importante. Para mí, lo más importante en cuestión de mi trabajo no son mis números de seguidores en Instagram. Para mí es quién me recomienda. Entonces, a mí eso me importa más. Me importa más el que una clienta diga, me encantó tu trabajo y te voy a recomendar le doy follow a una persona que ni le interesa tanto mi trabajo y nada más estoy teniendo likes por acumular, ¿no? Entonces, para mí yo creo que ese fue mi balance. Obviamente llegó un punto en el que yo, al inicio, como todos, tienes hambre
de querer ser conocida, de que todo el mundo te siga, de querer que vean tu trabajo y digan, eres la mejor. Hasta que yo entendí que, pues, sol hay para todos. Entonces, si yo puedo ser maquillista, tú puedes ser maquillista, el de al lado puede ser maquillista y los tres vamos a ganar porque cada quien tiene su esencia y algo único. Entonces, las clientas que lleguen conmigo es porque les gusta cómo maquillo yo y las clientes que lleguen con fulanito de tal es porque les gusta cómo maquilla fulanito de tal, ¿no? Entonces, yo ahí desde ahí como que identifiqué mucho el no voy a perder mi esencia, mi estilo, porque eso es lo que me hace diferente, ¿no? O única, que es lo mismo que hago con mis maquillajes. Aunque yo sé que a lo mejor ahorita está de moda el maquillaje súper cargado de los ojos, esa no es mi esencia, porque yo, bueno, yo soy maquillista y no estoy tan maquillada, ¿no? Muchas veces eso me dicen, de, ¿por qué no estás tan maquillada? O sea, si tú eres maquillista, es chistoso, pero sí soy maquillista, pero a mí no me gusta maquillarme, entonces, pues es algo ilógico, pero que al mismo tiempo yo no pierdo esa esencia, ¿no? O sea, ahorita pude haber venido súper maquillada porque mi estudio es de maquillaje y tú dirías, ay, se maquilla muchísimo. Pues no, por eso estoy como estoy, ya sabes. Entonces creo que ahí es muy importante identificar quién eres y qué quieres transmitirle a tus clientes. O sea, yo creo que esas dos cosas son súper importantes. El quién eres, qué quieres transmitir y también qué quieres que digan de ti, ¿no? O sea, qué va a voltearse la persona y va a decir, Mariana Luna me gusta cómo maquilla por esto, por esto, por esto. O el Mariana Luna la sigo porque tiene 1000 seguidores. La verdad prefiero como que más por mi esfuerzo y por lo que hago que por lo que ve la gente o por seguidores, ¿me explico? Y fíjate que estás trayendo muchísimo valor, hay cosas que tocaste muy interesantes, principalmente me llamó muchísimo la atención lo que comentas, ¿no? Que desafortunadamente la sociedad sataniza muchísimo la vida personal de alguien profesional. Todo mundo tenemos una vida personal, todo mundo tenemos pues ciertas cosas que nos satisfacen, ciertos hobbies, es nuestra vida personal, pero fíjate que ahorita lo que comentas es muy interesante, cómo tú aprendes a definir qué es lo que quieres mostrar, a qué audiencia, primero conoces esa audiencia y le muestras lo que esa audiencia está esperando de ti, ¿no? Porque al final, cuando estás hablando desde el punto de vista profesional hay expectativas, ¿no? Y esas expectativas, cuando se cumplen, lo que generan es completamente la reputación. Y la reputación es el activo más valioso que todas las personas podemos tener y todo mundo tenemos derecho a protegerla de la manera en la que consideremos. Ahora, algo que vamos a cambiar un poco lo que es la tónica en este momento. Me interesa muchísimo y creo que de lo que te voy a preguntar es algo que también las personas, deja los emprendedores o las personas que hacen negocios, sino las personas en general, tienen mayores aprendizajes, ¿no? Mariana Luna, ¿cuál es tu peor fracaso o algo que te haya marcado muchísimo y que te haya al mismo tiempo también dado un aprendizaje fuerte y que hoy por hoy, pues gracias a eso, hayas definido la persona que eres? Pues creo que nunca hay un fracaso, creo que más bien es una lección o un aprendizaje, ¿no? Bueno, yo ya lo veo así. Creo que el catalogarnos con algún fracaso no es lo correcto, porque nunca hay fracasos, más bien hay lecciones, ¿no? Y aprendizajes. Entonces, yo creo que mi aprendizaje de niña que fue de niña y que fue lo que hizo lo que soy ahorita, fue que desde niña viví como una comparación en cuestión de sentir una aprobación hacia la gente, ¿no? Muchas veces las personas te dicen, ¿por qué no eres así? ¿O por qué no te comportas así? ¿O por qué no haces esto? ¿O por qué no te dedicas a esto? La gente cree que tiene derecho a opinar sin que tú les preguntes, ¿no? Entonces yo desde niña, digo, ustedes no lo saben, pero lo sabrán, soy la única niña de tres hermanos mayores hombres, ¿no? Entonces yo tenía que ser la niña bien portada, la niña no berrinchuda, la niña no grosera, la niña que obedece a sus papás, que no hace caprichos, etcétera. Y al mismo tiempo, pues vi, como se los repito, mi familia es muy grande.
Entonces, con mi familia, también mis primos, todos, pues yo fui la nieta más chica de 18 primos. Entonces, pues también tenía un peso de Marianita esto, Marianita el otro, ¿no? Y pues mi abuela del lado de mi papá también era como muy protectora y muy, a Marianita no la dejen salir porque si no se vaya, como dirían en esos tiempos, ¿no? A descarrilar. Entonces, yo desde niña, pues obviamente vivía con esa presión de yo no puedo decepcionar a mi familia, yo no puedo tener miedo, yo no puedo ser la niña que echa relajo porque yo soy Marianita y me tengo que portar bien, ¿no? Hasta que llegó un punto en mi vida que esa Marianita estaba privada a como era, porque Marianita, por lo menos, pues sí, Marianita, yo era súper alegre, súper abrazable a la gente, súper, hola, ¿cómo estás? Y todos eran mis primos, y todos eran mis tíos, etcétera, ¿no? Entonces llegó un punto en el que yo dije, es que ¿por qué me limitan a ser como soy? Quien quiera me va a querer como soy. Si soy gritona, si soy llorona, si soy enojona, me van a querer como soy. No puedo seguir poniéndome pues una careta que no soy, ¿no? Entonces, para mí creo que mi primer fracaso o obstáculo o aprendizaje fue el haberme olvidado de quién era y haber permitido que manipularan y cambiaran la Mariana que yo siempre quise ser y que yo soy, ¿no? Entonces creo que ese fue uno, y si hablamos en cuestión de emprendimiento, en fracaso o en lección, yo creo que mi primera lección en cuestión del ámbito de imagen, de maquillaje, fue mi primera novia. La primera persona que llegó y me dijo, quiero contratar tus servicios como maquillista para mi boda. Yo en ese tiempo no tenía contrato, no tenía, pues nada, ¿no? Yo nada más iba y maquillaba. Entonces esta señora me dice, ¿sabes qué? Quiero que me maquilles, ya pasé por 3 maquillitas y ninguno me gusta. Y yo, ok. Me acuerdo que voy a maquillarla y la mujer no tenía ni idea de qué era lo que ella quería. Entonces ella me decía, quiero chongo. Y después decía, no, quiero suelto. Bueno, no, chong medio recogido, medio suelto. Y luego los ojos, quiero café, no, quiero negro, no, quiero dorado, no, quiero esto, ¿no? Entonces al final era como, entonces, ¿qué hacemos, no? Después de 5 o 6 horas de estarla maquillando, peinando, etcétera, ella queda satisfecha. Estoy contenta, ya me encantó, shalala, y yo segura. Todavía le explicamos, se te va a caer fácil el peinado porque lo manipulamos muchísimo. Ella, sudaba mucho y brillaba mucho. Yo le dije, a lo mejor y hoy sudas mucho porque también manipulamos mucho, pero ese día yo voy a traer ¿cómo se llama? Un líquido especial que va a hacer que no brilles ese día, bla, bla, bla. Se le especificó todo. Nos fuimos cansadas, pero contentas y satisfechas con nuestro trabajo, ¿no? Obviamente a las 2 horas me marca la novia diciéndome, ya se me cayó el peinado, no me gustó el maquillaje, yo te pedí esto, cuando ella había dicho que sí le había gustado. El problema fue que estaba la prima, la tía, la abuela, la comadre, etcétera. Entonces, cuando hay tantas opiniones, no sabes a cuál hacerle caso. O te haces caso a ti o le haces caso a las 20 opiniones que te están dando, ¿no? Entonces al final ella como que empieza y empieza a decirme y yo entro en pánico porque nunca me había pasado. Y me acuerdo perfecto que estaba en la cocina con mi mamá y mi hermano mayor. Y entonces yo le digo, porque para esto ella ya me había dado un depósito por la prueba. Y me dice, quiero que me devuelvas mi dinero. Y yo le dije, es que no te puedo devolver tu dinero porque fue para la prueba y la prueba ya se te hizo. La prueba es para definir si quieres trabajar conmigo o no quieres trabajar conmigo. Ah, pues si no me haces la prueba, pues te quemo en Facebook. Y ahí es cuando yo entré en un pánico y yo dije, ¿qué hago? Nunca me ha pasado, nunca he tenido un problema. Y entonces yo me pongo a llorar y me cerré y me dio muchísimo miedo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? O sea, si no se le regreso el dinero me quema, pero al mismo tiempo estuve 6 horas trabajando para encontrarle
lo que ella quería, me fui diciéndome ella que le había gustado y después me cambió todo, ¿no? Y me dijo, o me devuelves mi dinero o me haces otra prueba. Y le dije, es que si yo te hago otra prueba, te tengo que cobrar. No, o me regresas mi dinero o me haces otra prueba o te quemo. Entonces yo llorando, mi hermano me veía llorar desesperada porque pues obviamente era mi primera vez en que alguien me decía, no me gustó, ¿no? Y no te lo esperabas. Entonces se voltea a mi hermano y me dice, mijita, ¿te secas las lágrimas? Y la clienta es la que paga y la cliente es la que dice sí, sí o sí no. Entonces te vas a voltear y le vas a hacer la prueba sin ningún costo. Y te vas a aguantar tu orgullo y vas a entregar un buen trabajo, porque por ella o hablan bien de ti o hablan mal de ti. Y está mejor tu integridad que el capricho de una novia, ¿no? Entonces, obviamente yo me trago mis lágrimas y le digo, sí, no te preocupes, mañana estoy para la prueba. Te pido que sepas que quieres, ¿no? Al final le hice otra prueba, quedó encantada, ahora sí quedó como ahora ella quería. Y el día de la boda igual quedó feliz, ¿no? Y ya, no pasó a más. ¿A qué voy con todo esto? Para mí fue algo muy difícil. Una, pues la primera vez que te dice no me gusta. Dos, aprendí que hay que tener un contrato. La verdad. Ahí fue cuando yo dije, tengo que tener un contrato y tengo que tener unas cláusulas en las que diga no más de una persona acompañándote, tantos looks o tanto de peinado, si no te gusta la prueba o lo que sea, no hay reembolso, pues todo, ¿no? Un contrato con cláusulas, etcétera, para mi beneficio y para su beneficio, en cuestión a que ninguna salga como mal, ¿no? Ahí yo creo que ese fue mi primer fracaso, mi primer miedo, mi primer no, mi primer cómo lo soluciono, qué hago. Y pues sí, al final la cliente es la que paga y la que tiene razón. Eso no quiere decir que tengas que aceptar que te falten al respeto o que desacrediten tu trabajo, no. Pero sí saber que al final el cliente es el que paga y que tú en cierto punto tienes que aprender a lidiar con eso y no querer imponer o no querer hacer lo que tú quieras porque yo soy la maquillista. Pues sí, pero ella al final te paga y ella va a hablar bien o mal de ti, ¿no? Entonces, pues así fue. Qué intensa historia, la verdad es una historia que sin duda también genera muchísimo valor y nos deja muchísimas cosas. En la primera historia que tú estabas platicando, o el primer fracaso, o la primer aprendizaje, como tú lo llamas, en cuestión de tu familia, sin duda creo que muchas veces, desafortunadamente, la presión social es muchísimo más fuerte que la fuerza de la gravedad, ¿no? Cuando las expectativas son tan altas de alguien que es tan importante para ti, que es tu propia familia, ¿no? Porque llega esa Mariana que eventualmente quiere llegar a hacer algo, quiere llegar a ese objetivo, quiere llegar a esa meta, pero dentro de este proceso existen personas que tienen otros planes completamente diferentes para ti. Y bueno, pues también existe esa lucha interna, ¿no? En la que tú decides, sabes que pues es que puedo estar bien con mi familia, puedo estar bien conmigo mismo, ¿no? Y en la Claro. segunda historia creo que esto sí es una enseñanza muy, muy, muy fuerte. Qué bueno que sí lo pudiste ver de esa manera, ¿no? Porque entiendo perfectamente la importancia de todos los contratos, pero al mismo tiempo a mí me gustaría muchísimo destacar el tener una persona en la que tú puedas confiar y que te pueda dar esas palabras que necesitas escuchar en ese momento, ¿no? Que es tu hermano en este caso. O sea, que tu hermano te dice, ¿sabes qué? Y él yo creo que comprendió perfectamente cuál era la situación en la que tú estabas. Estabas en una situación completamente vulnerable que adicionalmente estaba siendo chantajeada. ¿No? O sea, eso vamos a ponerle nombre a las cosas y ese fue un chantaje y es una persona ventajosa, ¿no? Cuando ve que falta esa experiencia y cuando ve que falta este colmillo, ¿no? Ese colmillo que sin duda, pues el paso de los años y el paso de estos golpes, pues te lo van afilando poco a poco. Ahora, pues ya lo conoces, ya conoces ese proceso y ya sabes, pues, cuál es el punto A al punto Z. No, pero qué bueno que tú tuviste a esa persona, que en este caso tu hermano, que te pudo dar esas palabras, porque creo que eso fue completamente determinante para el resultado que hoy por hoy tienes. Ahora, cuál es el proceso que sucede en tu mente
después de un fracaso? Porque al final de cuentas sí entregaste el trabajo, sí se fue la novia contenta, pero ¿cuál es ese proceso? ¿Fue un proceso en ese momento de, híjole, tengo que hacer las cosas diferentes, tengo que implementar algo más, quiero cambiar de carrera completamente, también puede pasar? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Qué es lo que tú estabas imaginando, pensando en ese momento cuando terminó todo este drama, si lo podemos llamar así, y que ya sabes que pues esto concluyó completamente, pero sabes que ya existió ese preámbulo? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí en tu mente? Pues en mi mente pasó, Mariana, necesitas un contrato. Y fue ahí cuando me puse a investigar cómo protegerme a mí, cómo proteger mi imagen, cómo proteger a la niña que peina conmigo y cómo proteger a mis novias. O sea, no solo era mi beneficio, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé de esta como mala experiencia, yo dije, a ver, ¿cuáles fueron mis errores, no? Pues obviamente el haber aceptado que estuviera la prima, la tía, la vecina, la amiga, etcétera, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tenía que hacer? Poner un límite de personas que podían estar con ella en el día de la prueba. De ahí, ¿qué más hice? ¿Qué otro error tuve, no? Pues no sé, el no haber puesto que si no les parece la prueba o el maquillaje el día de la prueba, no hay reembolso de lo ya acordado antes, ¿no? Entonces, como que empecé a pensar las cosas que yo creía que habían detonado este problema, porque al final, pues sí, aunque fue un chantaje, pues yo tampoco, pues como dices, no tenía colmillo, ¿no? No tenía idea de que eso iba a pasar, de que alguien me iba a decir que no y que alguien me iba a chantajear o voltear las cosas. Entonces, pues empecé como a identificar esos pequeños puntos que hicieron que la prueba no resultara como ella lo quería. ¿Qué por qué? Porque quería 5 maquillajes y solo se le podía hacer 2. Y entonces, por ejemplo, ella decía, quiero tonos cálidos, pero para ella tonos cálidos era un rosa y un morado y no tiene nada que ver. ¿Me explico? Entonces ahí fue cuando aprendí al preguntar y al literal con las novias tener un contrato y que me llenen todo lo posible. Para ti, ¿qué es tono cálido? Para ti, ¿qué es tono frío? Para ti, ¿esto qué es? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta el otro? Etcétera. ¿Para qué? Para que yo neta no tenga como ese margen de error y que no me volviera a pasar. Entonces, gracias a Dios, nunca me volvió a pasar. Después de esa vez, aprendí muchísimo. Aprendí a saber entender a mis novias porque también es difícil. O sea, la gente dirá, ay, una novia, bueno, las novias cuando son dudas son sensibles, son histéricas, no saben lo que quieren, son nerviosas, etcétera. Entonces, para mí el momento en que yo las arreglo es quédate tranquila y no te preocupes por nada porque es tu momento en el cual yo te voy a consentir a ti, yo te voy a hacer que te veas más bonita de lo que ya eres, ¿no? Entonces, creo que eso fue. ¿Qué pasó en mi cabeza? Pues obviamente en ese momento miedo, enojo, pues piensas todo, ¿no? Así, o sea, le estás maquillando y tú así de qué poca, pero dices, ni modo, o sea, ya sabes, o sea, dices, la voy a dejar bonita para que no diga nada malo de mí, ya sabes. Entonces, pues pasa al final y como dices, como vas creciendo y como vas viviendo y como te van pasando cosas, vas agarrando más colmillo. Entonces, a mí eso me funcionó mucho, el identificar mis errores y cómo convertirlos, o como dirían, cómo volteé la tortilla, ¿no? En vez de verlos como un error, los vi como un aprendizaje y fue ok, hice mal esto, pues lo voy a voltear poniéndolo como un contrato, ¿no? Y entonces me evito esos problemas, porque ya desde el momento en que ellas deciden maquillarse conmigo o contratarme a mí, ellas ya saben mis cláusulas, antes de empezar mis servicios. Y eso yo creo que mucho también tiene que ver con la educación de los clientes que tengas. No estamos hablando de cosas socioeconómicas, estamos hablando de cuál es la percepción del adquirir un servicio, ¿no? Si tú estás adquiriendo una asesoría, entonces tú debes de esperar que el asesor te diga qué es lo que a ti te queda bien, qué es lo que puede funcionar contigo, depende de lo que tú estás realizando en ese momento, ¿no? Entonces, si tú no vas a esperar con una buena retroalimentación de lo que te están diciendo que va a funcionar mejor para ti en un día tan importante,
No entiendo personalmente cuál es la razón por la que muchas personas piden una asesoría, ¿no? O piden un servicio profesional. Hay que dejar a las personas que realicen su trabajo. Por eso son profesionales. Por eso tú eres profesional. Y hablando también ya de esto, de tu avance, pues han pasado años, has tenido estas experiencias, has tenido estas caídas, has tenido también unas metas muy, muy fijas, ¿no? Que tú has subido estos escalones poco a poco y que te ha costado trabajo. Finalmente, si no estoy mal, corrígeme si estoy mal, pero me parece que fue el 19 de mayo cuando inauguraste tu negocio, Mariana Luna Makeup Studio. Llegó ese momento que esperabas, ya lo materializaste metas, sueños, objetivos y pues al final de cuentas ahora ya es, ok, ya llegué, voy a lo siguiente, pero cuando llegas a este momento, por supuesto que pues existió un proceso, ¿no? Y en ese proceso también hay dificultades y hay retos. En ese sentido, ¿cuál fue el reto más fuerte al que tú te enfrentaste cuando estabas intentando lanzar este proyecto? Pues literal fue la pandemia. Yo cuando decido abrir mi estudio fue antes de que iniciara la pandemia. Ya estaba viendo local, ya estaba viendo como todo. Y pues yo ya sabía como que en sí lo que a mí me entraba mensualmente, ¿no? Entonces yo dije, en 6 meses está perfecto mi estudio y voy a lograrlo, ya sabes. Y en ese tiempo quería abrir mi estudio, quería cambiar mi coche, pues tenía otras metas, ¿no? O sea, como que tenía varias. Justo cae la pandemia y pues yo normalmente mis ganancias más fuertes eran los fines de semana maquillando. Todo se cierra. No eventos, no fiestas, todo un año yo sin trabajo, absolutamente nada, porque la gente no salía a ningún lado. Entonces la gente no tenía, pues no quería gastar y realmente mi, mi enfoque o mi trabajo es un lujo, no es una necesidad. O sea, no te mueres si no te maquillas, no te mueres si no te hago una asesoría de imagen, no te mueres si no te hago un microblading. ¿Me explico? O sea, es un lujo, es algo que buscas, que es como un corte de pelo, es como hacerte las uñas, la ropa. O sea, al final no es necesidad, no es como la comida, no es como el agua, no es como, no sé, ¿no? Tu casa, por así decirlo. Entonces, pues obviamente en ese momento yo entro en estrés porque yo decía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? O sea, no tengo cómo de estar acostumbrada a ganar cierta cantidad a ganar 0 pesos. ¿Y qué hago? Y mi estudio, gracias a Dios, en ese tiempo yo todavía dije, no voy a vender mi coche para cambiar mi otro coche, me voy a esperar tantito, pasa la pandemia, si no, yo no sé qué haría. O sea, si mi mensualidad del coche iban a ser 10,000 pesos, ¿de dónde los iba a sacar si yo no tenía trabajo fijo? Mi trabajo eran los fines de semana y ya no lo tenía, porque ya se había cerrado todo, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Pues el primer año, obviamente, me enfoqué con mi papá, gracias a Dios tuve el apoyo de mis papás. Me dijeron, no te preocupes, vamos poco a poco y pues ve pensando cómo lo quieres. Obviamente mi idea era contratar a un arquitecto y que me hiciera lo mejor, ¿no? Entonces mi papá me dice, ¿sabes qué? Pues lo armamos tú y yo. Hacemos nosotros los planos, medimos nosotros, date una idea de lo que quieres, etcétera, ¿no? Y pues sí, así fui poco a poco con la ayuda de mi papá, mi mamá y yo, aconsejándome qué hacer, qué no hacer. Bueno, mi papá es fabricante de acero inoxidable y hace cocinas. Entonces, obviamente no solo me tocó a mí ese golpe, obviamente también le tocó a mi papá porque mi papá vivía por los restauranteros. ¿Y qué fue lo que más pegó en la pandemia? Pues los restaurantes fueron los que más quebraron. Entonces, pues si mi papá tenía un proyecto de que iba a hacer una cocina para un restaurante, pues ahí le decían, señor, ya no, gracias, ya no se va a abrir el restaurante, ¿no? Perdía eso. Entonces, como que, pues mi papá y yo estábamos como en lo mismo, pero diferente mercado, ¿no? Y entonces yo le dije a mi papá, ¿por qué no te dejas de enfocar solo en cocinas? ¿Por qué no haces el experimento, obviamente yo siendo inteligente, eh, el experimento de hacer unos muebles que se puedan acondicionar a una casa, a un negocio con el acero inoxidable, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, mira, fíjate. Y entonces yo empiezo con
mira, esta idea la pensé para mi estudio, mira, esto no sé qué. Y entonces mi papá me dice, me aviento contigo. Y entonces empezamos los dos como que en eso. Y ahí fue cuando yo empecé como que a tener un poco más de entrada en poder acondicionar mi estudio con las cosas que teníamos, ¿no? O sea, es como cuando te dicen, si tienes solo un huevo y no sé, una salchicha y tienen que comer 7 personas, pues ¿qué haces? Te le ingenias con ese huevo y esa salchicha para que todos coman, ¿no? Entonces así le hice yo con mi papá, fue de, pues si mi papá tiene esto y yo tengo el otro, pues a ver qué se junta con esto. Y bueno, como tú dices, ¿no? Por ser niña, mi mamá desde chica me enseñó a hacer postres, me metió a cursos de gastronomía, de repostería. Entonces empecé a vender postres y como que poco a poco como que fui sacando cosas como para ganar dinero, ¿no? O sea, decía, bueno, ok, no puedo maquillar, pero pues hago merengones, hago roscas de chocolate, no sé, lo que fuera, con tal de tener un poco de ganancia y poderle decirle a mi papá, ok, aquí ya hay para, no sé, para el albañil, para el plomero. Y así fui y pues fueron 2 años que me costó mucho, sí, y llegó un punto que la verdad no les voy a mentir, me estanqué. Dejé de preocuparme por el negocio. Yo ya no estaba ni emocionada. Yo ya no me buscaba que ni el letrero, que si el proveedor, que si el vinil. Yo ya lo había dejado porque ya había llegado a un punto de mi vida en que ya estaba como estancada y chocada. Hasta que un día, y esto se los digo, fue hace 4 o 5 meses, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué? Porque obviamente al final, en cierto punto escondido, eran mis miedos, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo mi tiempo, ya logré mucho, ¿por qué me sigo haciendo tonta? ¿Por qué sigo limitándome a creer que no puedo cuando ya logré mucho, ¿no? Entonces me volteé con mis papás y les dije, el 19 de mayo, así se caiga el cielo, así no sé lo que sea, ese día era mi cumpleaños, ¿no? Bueno, es mi cumpleaños. Y dije, ese día voy a inaugurar. No sé cómo le voy a hacer, no tengo el dinero al 100% para seguir terminando, pero ese día yo inauguro, ¿no? Y mis papás también me dijeron, ay, ¿cómo crees? Y yo, no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a inaugurar. Me empecé a poner muchísimo las pilas. Como dicen, ¿no? Cuando tienes otra mente y otras energías, atraes muchas cosas. Y entonces me empezó a traer más trabajo y empecé a tener más trabajo y empecé a jalar y empecé a tener, y entonces así pagaba, obviamente, por ejemplo, yo en ese momento dije, no tengo tanto dinero, ¿qué hago? Mi tarjeta de crédito y mi tarjeta. Y yo en mi mente decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo la voy a pagar después? Pero yo decía, ni modo, como vea, le voy a pagar después. Pero yo el 19 de mayo inauguro lo que siempre he soñado y lo que me merezco, ¿no? Entonces, pues obviamente, eso fue en 3 meses en que me puse las pilas, yo presionando a mi papá de, ya hazme el mueble que te pedí, hazme esto, yendo a lo de los espejos, oye, necesito los espejos ya, ya te pagué, y así, ¿no? Te digo, obviamente siempre tuve el apoyo de mis papás, también el apoyo de mi abuela como que veía que me ponía y que me estresaba, pues obviamente mi abuela me dio algo y me dijo, ten tu regalo, aprovéchalo para lo que necesites, entonces con eso pude pagar algunas cosas. Muchas veces nuestro orgullo es más fuerte, ¿no? Y a veces no queremos aceptar cosas, porque en cierto punto decimos, ¿por qué crees que no puedo? Más como ego, ¿no? Y cuando mi abuela, por ejemplo, me da el dinero, yo al principio era de no abuela, no abuela y no abuela. Se volteó mi abuela y me dijo, a veces es bueno aceptar porque no está mal aprender a recibir, ¿no? Y agradecerlo nada más porque yo lo estoy haciendo de buena manera, no me quites esa buena intención. Entonces dije, tienes razón, o sea, pues si me está viendo y si ella me lo quiere dar a mí porque, y, o sea, porque me quiere o porque me quiere apoyar en esto que estoy cumpliendo, ¿por qué yo negárselo, no? O por qué creer que porque lo acepto, entonces ya no me acredita el que yo hice este negocio sola, ¿no? Porque al final sí lo hice sola, sí que tuve mucha ayuda, pero no fue porque no pudiera, fue porque la gente quiso ayudarme, porque me quiere, ¿no? Entonces, pues llegó el día, literal llegó el día en que no sé cómo le hice, estaba puesto el local, estaba todo, era mi cumpleaños y para mí ese momento fue muy difícil. Obviamente estaba feliz, obviamente estaba
pues orgullosa de lo que había logrado. Para esto un día antes, todavía mi papá estábamos comiendo y mi papá me hizo burla, ¿no? Y me dijo, ¿de quién es ese local de ahí de la esquina, no? Refiriéndose a mi local. Y entonces yo me reí, pero yo no lo dije como sin pensar, o sea, me salió y ya. Entonces me volteé y le dije a mi papá, la que te va a mantener. Y mi papá se queda así y ya después lo pensé y dije, ojalá, o sea, ojalá y mi negocio sea tan exitoso que pueda mantener a mis papás y devolverles lo que ellos me dieron por tantos años. Ojalá, la verdad. Y entonces ahí fue cuando dije, no tengas miedo, por algo lo lograste, por algo estás aquí. Entonces, pues sí, obviamente te inundan todos tus miedos, tus inseguridades. Y justamente a mí me inundaron en el momento en el que me dicen, corta el listón. En el momento en que me dicen, agarra tus tijeritas y córtalo, en mi mente pasó un, mejor no. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? ¿Y si no me va bien? ¿Y si nadie entra? ¿Y si no sé qué? Y entonces fueron 10 segundos, 15 segundos, en los cuales yo empecé a tener todos mis miedos, todas mis inseguridades pasar por mi cabeza, ¿no? Y entonces llegó un punto en que dije, a ver, no, si ya estoy parada aquí con un local hecho es porque puedo eso y mucho más, ¿no? Y corté el listón. Con todos mis miedos, obviamente lloré en el momento porque pues obviamente era demasiado fuerte, pero creo que lo más importante y lo que yo creo que siempre debes de pensar es el miedo siempre va a estar, las inseguridades siempre van a estar. El fracasar, por así decirlo, o caerte, siempre va a estar. ¿Cuántas veces de niños corrimos y nos tropezamos y cuántas veces detuviste es por esa caída el no volver a correr? Obviamente no, a la fecha sigues corriendo, ¿no? Entonces, ese día yo entendí que el que si fracasaba o no fracasaba, no me iba a limitar o no me iba a detener a seguir continuando y seguir luchando por lo que yo quería, ¿no? Entonces, pues para mí sí, sí fue algo muy fuerte porque, pues, abrir un negocio no es fácil. El saber que vas a pagar luz, renta, todo es difícil. O sea, si ya irte de tu casa y vivir en otro lado es difícil, pues ahora imagínate mantener un negocio y que después tienes que mantener un negocio y a otra persona y a la familia de esa persona, ¿no? Entonces, digo, ahorita solo soy yo, pero espero próximamente cada vez crezca más Mariana Luna Makeup Studio. Pero sí, o sea, fue muy difícil. La verdad es que la pandemia a mí me costó muchísimo. Obviamente hubo momentos de depresión, momentos de inseguridades, pero también hubo momentos padres. ¿Por qué? Porque realmente coseché ese árbol. O sea, realmente yo hice el hoyo, metí la semilla, esperé a que creciera, la regué todos los días. Habrá días que casi se me seca, habrá días que no, o sea, ya sabes, pero al final logré que ese árbol creciera. Entonces, pues el chiste es mantenerlo todavía creciendo. Entonces, pues sí, yo creo que eso fue. Wow, son historias que no tienes la oportunidad de escuchar todos los días. No cabe duda que cuando estás completamente enfocada, cuando tienes ese objetivo tan claro, que lo visualizas, porque hay una cosa es tener una meta y otra cosa ya es tener toda una visualización en la que tú cierras los ojos y empiezas a visualizar el color de tu negocio, el nombre de tu negocio, el aroma que éste emite, el número de clientes que vas a tener, todo lo que involucra la operación diaria, entonces eso se vuelve más real, ¿no? Empiezas a generar todo este círculo virtuoso que sin duda también tu familia ha jugado un papel fundamental en este proyecto. Y regresando un poquito a la charla, cuando comenzamos a platicar al principio, pues aquí puedes confirmar que no te equivocaste, ¿no? Porque en el principio tú dijiste, ¿sabes qué? Mi prioridad es vivir cerca de mi familia porque al final de cuentas ellos son una de las columnas más importantes no solo en tu vida personal, ahora profesional. Entonces entiendo perfectamente también todas estas ganas de hacer una retribución a ellos y yo creo que también cuando le involucras el factor de la emoción a un proyecto más que la ganancia en sí
o más el crecimiento material que puedas tener, sino lo que significa y lo que va a impactar y cuántas vidas vas a beneficiar, va a tener este impacto positivo. Creo que es cuando llegas realmente a un éxito completamente rotundo, pero es un éxito y es una cima a la cual tú no llegas sola, ¿no? Es increíble que tú también vas considerando todas las personas que van haciendo rodar esta bola de nieve, que cuando ya es tan fuerte, tan inmensa, pues nadie los detiene, ¿no? Estamos ya a punto de concluir, estamos ya terminando. Antes de ir, pues ya haciendo una recapitulación y comenzarnos a despedir, hay algo que me gustaría preguntarte, y es, si tú tuvieras la posibilidad de tener a Mariana de 18 años enfrente de ti en este momento, ¿qué le dirías? No, que no le diría. Pues yo creo que lo más importante que le diría es no dudes de lo que eres capaz. Yo creo que para mí eso fue una de las cosas que más me limité. ¿Por qué? Porque una cree que no puede llegar tan lejos y lo hice, ¿no? O sea, sí llegué a hacer como lo que quería y lo sigo logrando. Entonces, creo que para mí eso le diría, no tengas miedo, no te limites, no te preocupes por el que dirán. La gente habla bien o mal. Entonces, sé feliz, sé tú y disfruta cada proceso y disfruta cada experiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos o pensamos ay, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho? O de qué hubiera cambiado. Yo creo que no cambiaría nada. Yo creo que la Mariana de 18 años a la Mariana de ahorita de 26 siempre fue la misma, nada más que estaba un poco más cerrada, ¿no? Y entonces yo creo que le diría que ella no se preocupe por nadie, que se preocupe por ella, que no trate de complacer a nadie más que a ella y que no tenga miedo de cumplir las cosas porque las va a lograr. Entonces yo creo que eso le diría. Me encanta ese mensaje. Qué padre que sí hubiéramos tenido esa posibilidad de que a esa edad alguien con la experiencia que hemos tenido, pues se acerque y nos diga con toda esa certeza, ¿no? Sin duda las cosas pues tendrían también otro rumbo, pero al mismo tiempo también sabemos que todo este tipo de experiencias, a lo mejor no tan positivas, contribuyen, y las decisiones que vamos tomando día a día, mes a mes, año a año, es la causa por la cual nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo en este momento, estamos viviendo lo que estamos viviendo y estamos disfrutando las mieles del esfuerzo. Y sin duda también van a haber otros tropezones, van a haber otros errores, van a haber muchos, pero pues ya te vas curtiendo, ¿no? Entonces, me da muchísimo gusto, Mariana, muchas gracias. Antes de que terminemos, me encantaría que nos pudieras compartir la dirección de Mariana Luna Makeup Studio, también en dónde te pueden encontrar las personas para poder agendar tu trabajo, ¿no? Dónde también pueden ver tu trabajo, cómo te pueden contactar, cuál es la mejor forma de contactarte, y también la dirección física ya en Puebla. Sí, claro, pues mira, estamos ubicados en Puebla y la dirección es calle 5 Poniente. Estamos en contraesquina de Zabaleta. Se llama Plaza Britannia y estamos en el segundo piso, local 7. Ahí es donde ustedes nos pueden encontrar. Y bueno, ¿en dónde me pueden encontrar fuera del estudio? Aquí por Instagram, que es marianaluna.makeupstudio. Ahí pueden encontrar, me pueden escribir lo que ustedes necesiten. Ahorita el número de citas no está funcionando, entonces no se los pongo por si no llega a haber como una contestación. Entonces les dejo el Instagram, que es este mismo de live. Entonces les repito, es marianaluna.makeup. Makeup. Y bueno, como tú me invitaste como agradecimiento, a quien esté interesada por una asesoría, un microblading o un maquillaje, si mencionan que escucharon el podcast o mencionan el nombre de Luis, van a tener un 20% de descuento. Entonces, en cualquiera de esos tres servicios, ustedes pregúntenme y con muchísimo gusto les doy la información. Y pues la verdad nada más te puedo decir que muchas gracias por invitarme, por haber querido escuchar como mi historia y el cómo fui creciendo, porque pues al final tú me conoces desde niña, entonces pues sí es un cambio, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo tu tiempo, le agradezco a todo su tiempo de haberme escuchado, de haber estado aquí presentes, también a ustedes. Es un placer conocerlos y pues nada.
Mariana, muchísimas gracias, en verdad. Valoramos muchísimo todo el valor que has aportado a todas las personas, no solo los que están a punto de emprender, sino en la vida en general. Sin duda, la información que compartiste es increíble. Creo que nos llevamos muchas cosas muy positivas. Ya saben, pueden encontrar a Mariana en sus redes sociales. Lo vamos a compartir en las notas del programa, en el podcast. Lo pueden encontrar en Spotify y en iTunes. Y las personas que mencionen que escucharon esta promoción en Puebla, o las personas que eventualmente vayan a viajar en Puebla, pues van a tener un 20%. Se pueden comunicar directamente con Mariana, le pueden mandar un mensaje directo a su Instagram y pues únicamente nada más mencionan que vienen del programa de Miami Lifestyle y escucharon esta entrevista. Muchas gracias, en verdad. Espero que nos podamos ver muy pronto cuando estemos viajando por allá por México o cuando vengan por aquí por Miami. Nos vemos muy pronto. Fue un placer. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo de Miami Lifestyle. Mariana es una persona sumamente enfocada y perseverante. Sin duda, sus experiencias y la manera de resolver las adversidades han agregado mucho valor a las personas. Realmente disfruté muchísimo esta charla. Recuerda seguirla en sus redes que encontrarás en las notas del programa y obtén un 20% de descuento en sus servicios. Yo soy Luis Carrillo y este fue el segundo episodio de Miami Lifestyle. Si quieres ver la entrevista en video, la encontrarás en mi Instagram, _miami.lifestyle_. Y si te gustó esta charla, por favor apóyame compartiendo este podcast y juntos hagamos crecer esta comunidad. Puedes escucharlo en Spotify, iTunes y Anchor. Cheers!